Decirle que me traigan un cafecito. Yo tengo a mi mamá madrugada hasta las 5:30 en la clínica. Ahora que estoy dormida. ¿Ah? Ahora sí, ahora te aprendí. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de defensor oficial civil del Distrito Judicial Tartagal. ¿Mm? Sí, doctor. Yo había dicho que iba a preguntar sobre los temas de examen. Sí. En el tema de la compensación económica, ¿m? Prevista en el caso de divorcio, matrimonio, de las uniones convivenciales, ¿usted encuentra alguna diferencia con la compensación como modo de extinguir las obligaciones? ¿O es una especie dentro del género? ¿Qué me podría decir al respecto de eso? Sí, para mí son absolutamente diferentes. Mm. Primero porque la compensación en la parte de lo que es el matrimonio y las uniones convivenciales está regulada en la parte de familia y va por una cuestión de principio de solidaridad y equidad, se lo establece a favor del cónyuge, del conviviente. eh, Aquel que sufre un desequilibrio, que el desequilibrio sea causado por la ruptura del matrimonio o de la convivencia, ¿no? La compensación es una cuestión donde hay créditos y se llega a un acuerdo y se puede llegar a compensar, pero sí, para mí son diferentes. En el caso de la contestación de la petitura, contestación de la demanda, y usted ha puesto ahí en un punto que solicitaba mediación y suspensión de plazo. ¿Qué me puede decir al respecto de eso? De acuerdo al caso Bien, práctico, cómo funcionaría la mediación? yo lo había analizado, por supuesto que ya a esta altura uno lo ve de otra manera el caso y tiene otro tipo de respuesta. Lo analicé en ese momento en el sentido de que veía difícil que mi cliente pueda permanecer en el inmueble y veía la posibilidad de que habían varias cuestiones a tratar y a tratar y que de esa manera pueda ser resuelto. Muchas veces si uno va a sede judicial, los plazos son, mejor dicho, las audiencias son cortas, uno tiene que resolver y plantear las cuestiones y en mediación uno tal vez cuenta con otro tipo de plazos que puede introducir temas que tal vez en un juicio sumarísimo como el desalojo no lo puede introducir, en cambio en el desalojo puede llegar a plantearlo eh, y de esa manera que la solución sea la mejor posible y que no sea no se obtenga una resolución que pueda llegar a ser violenta, más si había menores de por medio, se podría llegar a un acuerdo en cómo, hasta cuándo ocupar el inmueble, en qué condiciones desocuparlo y si había alguna otra cuestión que se podía reclamar. Como el tema yo había puesto en ese momento el tema de las mejoras, lo había planteado como un tema a tratarlo dentro de una audiencia de mediación y dentro de explicarle a la otra parte de que mi clienta nunca había sido intrusa, no había entrado con la intención, o sea, su ingreso no había sido clandestino, no había sido por violencia, sino que había entrado con la anuencia del padre de sus hijos y basada en una relación afectiva que había o supuestamente había entre ellos, o en un trato afectivo que la misma recibía. Entonces, la idea era plantear eso en una audiencia de mediación y plantear la posibilidad de extender el mayor tiempo posible de que mi cliente y sus hijos se queden en el inmueble hasta tanto ella pueda solucionar la falta de vivienda propia por otros medios, por otros recursos. De ese punto de vista lo planteé la mediación.
¿Qué otro, señor consejero? Yo. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo día. le va? Buen Como día. el doctor Cornejo dijo que usted sabe que esto ya tenía su puntuación, Sí, pero es bueno quizás conocer, usted mismo ha dicho, hoy lo Sí. veo de otra manera. sí, Y usted acaba de decir algo ahí. Lo que un poco yo no entendí de su escrito, sí. y mirándolo desde afuera objetivamente, digo, si yo pido reintegro en mejoras es que estoy reconociendo que tengo derecho a que el otro tiene derecho a que me retire yo del inmueble. Eso es lo que quisiera que me explique. Sí. Yo lo que hubiese ahora, ¿Cómo lo vio? ya con el resultado puesto y ya con habiendo analizado, yo hubiese planteado otras cuestiones. Porque usted recién acaba de decir algo que Sí. hubiera planteado en la mediación. Sí. Por ejemplo, seguramente no me lo van, en sede judicial no me lo van a reconocer a esos gastos o a esa mejora, porque me van a decir, no, bueno, lo hizo para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda, entonces de esa manera usted no tiene derecho a reclamarlo, no se lo va a reconocer a nivel judicial. En una mediación tal vez puedo plantearlo y la otra parte me lo puede reconocer si hay un entendimiento o si hay un buen diálogo. Pero Yo por disculpe, eso para mí la cuestión de fondo, yo entiendo todo lo que usted dice de las mejoras. Yo no estoy de acuerdo con su contestación. Sí, Para mí la cuestión de fondo es que si yo estoy pidiendo mejoras, sin decirlo, estoy reconociendo que la señora que fue a consultarle, su asistida, su clienta, debe irse. Por eso es que yo ya estoy diciendo, bueno, como me voy, obtengo algo, aunque más no sea lo que yo puse en el inmueble. Y yo ahora le hago la pregunta, justamente que usted me dice que ya lo analicé de esta manera. ¿Usted cree que la señora debía irse del inmueble? ¿Usted cree que no había elementos para sostener la permanencia de la señora en el inmueble? había elementos para sostener, sí, había elementos, podría haber planteado la contestación podría haber sido otra. Podría ¿Cómo haber- qué, por ejemplo? Que mi cliente era poseedor y poseía con ánimo de dominio. Su cliente era poseedora. Poseedora, eso hubiese planteado, bueno, ya con el resultado puesto uno lo ve de otra manera. Y podía de esa manera enervar el desalojo, por lo menos el desalojo, ¿no? Después... ¿Usted puede desalojar al poseedor? Si se lo puede desalojar... Desalojar al poseedor. No, desalojar no. Tal vez por esa herramienta legal no. Era la manera de enervar el desalojo. Seguramente si me plantea una reivindicación u otro tipo donde el cual ahí sí estaba a lo que yo... No, bueno, pero a usted le han planteado un desalojo. Sí. Por eso yo le pregunto Sí. si la posesión no es una defensa para el desalojo. Es una defensa. Y Es yo tenía la que haber defensa. esgrimido y haber argumentado desde ese punto de vista. Doctor, disculpe, no es una, es la defensa, con mayúscula y subrayado. Es la La defensa. defensa, sí, haber invocado la posesión con ánimo de dominio. Sí, lo reconozco ahí. Y le hago otra preguntita. ¿Existe en algún lado del Código Civil, porque claramente decía ya de esto, me estoy saliendo de alguna manera del caso, no, es como para preguntarle otro tema. ¿Existe en alguna manera del Código Civil una presunción de filiación? ¿Existen presunciones de filiación? La convivencia genera una presunción de que los hijos que han nacido dentro de esa unión dentro de esa unión hace presumir la paternidad del padre, ¿sí? Efectivamente, un artículo expreso Sí, que así y establece creo el que Código lo Civil. nombro yo en mi examen, ahí en el asesoramiento, si usted lo lee, yo ahí lo mencioné a eso, lo de la presunción. ¿Y por qué no lo usó después? Lo que pasa es que el examen no era claro si había convivencia o no, si realmente habían convivencia. Dice que había trato familiar o trato ostensible familiar, pero no era claro si había o no convivencia. Yo lo interpreté de esa manera, ¿no? Está Si bien, no yo había interpreté de la convivencia. lectura que da claro que habían vivido en la misma casa durante los 10 años, pero está claro lo que usted puede pensar, Sí. que le haya generado esa Por eso duda. cuando hablamos con el doctor, cuando él cuando hacemos el sorteo, bueno, nos hace esa advertencia, fíjese en que
Yo le hago Yo lo interpreté de una esa última manera. pregunta. ¿Sabe Sí. usted el estado en que se encuentra la defensoría esta para la cual usted está concursando? Sí, es una defensoría que, bueno, su anterior titular era la doctora Collado, actualmente hay una defensora temporaria. Es una defensoría que, bueno, cuenta con su secretaria, con una secretaria, con 4 empleados, de la cual uno está en mesa de entrada, el resto de los empleados No son sabe en qué estado sumariantes. está, si está al día, si tiene atraso. ¿No ha podido usted averiguar un poquito de eso? Y seguramente debe tener atraso porque todo el distrito está sumamente desbordado en el tema de atención. Yo cuando llego eh, a mi trabajo a las 7:30 las colas son inmensas, prácticamente una cuadra de cola, así que seguramente deben estar desbordados. Sí, Como todos los atendemos mucho, códigos pero la civiles. verdad que la defensora subrogante la Sí, tiene muy bien ordenada. tiene Sí. yo me refiero a desbordado en el sentido de la cantidad de trabajo y atención que deben brindar, ¿no? Y muchas veces lo tienen que hacer en un tiempo récord y que no merece una dilación por parte de ninguno de ellos. Muchas veces la defensora está en una audiencia, se tiene que salir, va a otra audiencia, va de piso en piso, pero a veces la audiencia en el tercer piso, otra vez en el primero. No, yo sé del compromiso que tiene la actual defensora temporaria porque la conozco, siempre hemos hablado por los temas de los expedientes, y sé del buen trabajo y profesionalismo que tiene ella. Gracias, doctor. ¿Cómo le va, ¿Cómo le doctor? va? Buen día. Siguiendo con el tema del examen, usted manifiesta en la parte, en el tema conceptual, ¿sí? Sí. Algo muy interesante, que me pareció interesante, que es que la compensación económica Sí. que es solicitada tras la ruptura, tras el divorcio, digamos, la Sí. ruptura del matrimonio, es irrenunciable. En cambio, las compensaciones económicas se pueden renunciar. Coméntenos un poquitito de eso, cuál es la diferencia o dónde radica ese criterio, digamos. Sí, a ver, en las uniones convivenciales se puede dejarse de lado al momento de celebrarse el pacto de convivencia, que es una alternativa que tienen los convivientes de celebrar las relaciones y las distintas obligaciones y cargas que van a contribuir cada uno al proyecto familiar. En cambio, en el matrimonio no puede ser renunciado porque es un derecho que se lo podrá ver al final de la relación, en la ruptura. Ahí es el momento en el cual el cónyuge, que cualquiera de los dos puede ser, estará en condiciones de determinar si realmente esa ruptura le ha causado o no un perjuicio. Ahora usted dice que esta institución apunta a una cuestión de género, ¿sí? Sí, sí, ¿Un sí, hombre no podría pedir compensación o bajo qué circunstancia usted la sí, cualquiera de peticionaría? los dos cónyuges lo puede pedir. Lo que pasa es que la realidad indica que en la mayoría de los casos siempre es o siempre ha sido la mujer la que se ve perjudicada ante la ruptura del matrimonio o de la convivencia. Siempre es la mujer la que ha dedicado históricamente toda su dedicación a la familia, a la crianza de los hijos, al proyecto de vida, a apoyar al cónyuge. Casi siempre o en la mayoría de los casos se ha dado así. Y es una cuestión que responde a la realidad social y que viene el Código Civil a introducirla, justamente por razones de solidaridad, de equidad, de que ese cónyuge, que también puede ser el hombre, pueda reclamar este tipo de compensación, ¿no? Y por último, las uniones convivenciales que no estén inscriptas, ¿qué pasa? ¿Tiene derecho a pedir el conviviente damnificado por la ruptura una compensación económica? Bien, usted sabe que uno de los principios que consagra el Código Civil es el principio de solidaridad familiar. La inscripción es el efecto de que se pueda aprobar esa unión convivencial. Yo no le veo que sea impedimento de que no esté inscrita. Yo no lo veo. Yo sí lo plantearía porque por cuestiones de solidaridad familiar, por igualdad de trato, porque no puede ser discriminada por el hecho de que una si está inscripta pueda hacerlo, o sea, un trámite
que tengo que hacer ante un organismo administrativo me va a impedir a mí reclamar. Entonces yo sí lo reclamaría, sí lo veo factible, de que esa unión que no está inscripta pueda reclamarlo, o de que ese conviviente que no ha inscrito su unión pueda reclamarlo. O sea, para mí lo determinante es que haya habido unión, que haya habido un proyecto de familia y de que justamente cause un perjuicio o un desequilibrio económico al conviviente que reclama. Muy bien, doctor, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensor oficial civil del Distrito Judicial de Tartagal. Yo voy a seguir preguntando sobre el examen. Acá usted, en el caso práctico, esto es primero una aclaración, ¿no? Dice que en primer lugar, dado que le fue notificada en el día de la fecha la demanda que acompaña, la defensa de la misma se basaría en la relación de poder que la misma ejerce sobre el inmueble de la fecha de fallecimiento de su conviviente. La relación de poder podría ser en derecho administrativo la posición dominante, pero en materia civil, traducido al derecho civil, ¿qué relación hay ahí respecto del bien? La relación de poder que ella tenía sobre la inmueble de someterla a un derecho real, o sea, de someterla bajo su dominio, de ejercer el dominio con ese poder, digamos, de tener la cosa para sí. ¿Pero ejerce el dominio o ejerce qué ahí? Ahí ella ejerce la posesión. Ah, Ejerce la posesión, como lo define el código, digamos, a título de dueño, la ejerce para sí, no para otro. ¿y la posesión es una relación de poder o es una relación posesoria? Dentro de los derechos reales, ya que usted está diciendo eso, pues relación de poder no es un término jurídico dentro de los derechos reales, digamos. ¿Ah? El poder que se ejerce sobre la cosa se puede decir, pero el poder, Claro. Está bien, es eso una más para la relación ciencia posesoria. política, pero dentro de los derechos reales, que se ejerce qué? Se ejerce la posesión. Se ejerce la posesión, ahí estamos. Cuando viene, supongamos, usted está ejerciendo este cargo, es la defensora civil, ahora ya nos despojemos del examen, el nerviosismo del examen y todo lo que genera, ¿no? ¿Qué es lo primero que haría usted en un caso de la naturaleza que viene acá, la señora Pérez, y le plantea esta situación, que obviamente para ella es una situación afligente? ¿Qué serían las primeras medidas que tomaría? Tal cual lo plantean en el caso. A lo que usted, ¿cuál es el criterio suyo? Usted tiene este caso, que está esta señora Bueno, que para tiene... mí primero hay que defenderla a ella, porque si bien uno en primer principio podría decir qué es lo que ella quiere, le preguntaría, y a mí me surgió esa duda, qué es lo que ella quiere, a ver qué es lo que el cliente dice, si quiere un plazo, o sea, en qué posición se paraba ella frente al conflicto. Aparentemente Descartando que lo que ella quiere es quedarse. quedarse, perdón, otra cosa que no sea quedarse, defender eso, la posesión que ella tiene y buscarle por todo lo, digamos, las formas legales que haya, probar esa posesión que no se desprenda de... Y si viene esta señora y le dice a usted, mire, a mí me interesa mantener la posesión, buscar el dominio, o sea, que reconozca la titularidad del dominio sobre ese inmueble, pero me parece que lo mejor es que me vaya a la casa. No. Me voy a lo de mi hermana. No. Y ya he decidido irme a lo de mi hermana. ¿Usted qué le aconseja ahí? No, por más que ella lo diga, yo le explicaría que no, digamos, la diferencia está en que si te quedás y defendemos ¿cómo se llama? Esa relación, ¿no es cierto?, con la cosa, título de dueño, a toda costa. No irse, porque aparte en la práctica de lo perdiste al bien, va a estar difícil que te vuelvan a imponer ahí. Por ahí va la cosa. ¿Qué pasa si se va? ¿Se interrumpe la posesión? Claro.
Y entonces, Y nada, después ni modo, porque... ¿nada o todo? Por eso, como lo vea, doctor, porque después, digamos, si quiere volver a tener el bien, y en el caso, únicamente que lo comprara, no tiene cómo después volver a, ¿cómo se llama? Volver a posesionarse como poseedora, como propietaria, no va a llegar porque no es heredera. O sea, no hay otra vía legal para que ella pueda detentar el inmueble para su dominio, que no sea el de la posesión, digamos, manteniendo esa relación de posesión hasta que después pueda obtener el dominio. Hay una figura que si bien no tiene que ver directamente con esto, existe un derecho de habitación del cónyuge supérstite si se murió el titular del inmueble. En un matrimonio, si ha muerto el marido, queda la mujer. Puede ser viceversa también, ¿no? Pero el titular del dominio era el esposo. Tenía que ser claro. Existe, pero en este caso no se aplicaría porque... en este caso no, pero yo quiero saber... Sí, si es que... Eso? Si era titular el... A lo que le planteo eso es porque si se va el cónyuge supérstite de ese inmueble, ¿qué pasa con el derecho de habitación? ¿Lo pierde? Lo pierde. Es para que habite él. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora, ¿cómo Sí. le va? Buenos días. Bien, doctor. Yo quiero hacerle una preguntita también respecto a su escrito. A mí me gusta cómo lo redacta. Quizás yo le haré algún comentario respecto a formas de redacción, como poner títulos más claros y desarrollar, pero el contenido sí me pareció bueno. Pero cuando usted dice opone excepciones, que en legal tiempo y forma vengo a poner excepción de falta de legitimación para obrar del actor y de prescripción de la acción. ¿A qué se está refiriendo? Y le pregunto por qué se está refiriendo, porque a la vuelta, cuando usted va a desarrollar prescripción, solamente dice prescripción para el caso que vuestra señoría considere la procedencia de la acción, es de destacar que la misma ya ha prescripto a la fecha por haber transcurrido 2 años desde que falleciera Morales. ¿A qué prescripción se refiere? Porque Sí. usted menciona prescripción, pero a mí no me queda claro a qué prescripción se está refiriendo usted. Claro. Yo había planteado las excepciones de falta de legitimación de la cónyuge, digamos, del conviviente. Sí. Falta de legitimación Porque no- pasiva del sí, actor, ha planteado sí, usted. porque ella no tenía el bien, entonces luego no podía invocar un desalojo para que la cosa volviese a su poder, pues no la Sí, tenía. esto- Entonces, y si en el caso su señoría consideraba que sí la tenía la acción, yo planteaba la prescripción de la acción. Porque ¿Pero de qué acción? ¿Del desalojo? de la acción posesoria, que ella pretende que la cosa vuelva a su poder. Ah, porque yo no entendí, digamos, usted no hace un desarrollo de eso, usted habla de prescripción de la acción. Entonces yo leo atentamente y cuando ahí lo pone con la carátula de opone, con el título de opone excepción. Entonces cuando yo empiezo a leer para ver el desarrollo a qué efectivamente se refería, en realidad, si bien usted menciona los 2 años, no queda con claridad a qué se estaba refiriendo usted. Porque yo digo, le hago una pregunta, ¿la acción de desalojo prescribe? No, Yo dije, ¿a dónde nos No, no. estamos yendo? claro. Pero fíjese que hay un artículo en el código, que si esta es una novedad del Código Civil, ¿puede ser que haya algún artículo que le pone un plazo máximo a las locaciones? Hay un artículo en el Código Civil que dice que las locaciones pueden tener un plazo máximo de 20 años. No lo recordaba, la verdad me Sí. sonaba algo, pero no lo recordé, doctora. Le hago una preguntita. Usted que está trabajando en la zona y conoce bien. Viene una persona de Santa Victoria Este. ¿Usted la va a atender si es de Santa Victoria Este? Yo atiendo Santa Victoria Este. Ah, está bien. Y esa persona viene a hacer un convenio de alimentos, pero no un convenio de alimentos por un quantum económico, sino un convenio en especie. Lo redactaría, ¿qué haría? sí, Lo presentaría para su homologación. Si las partes vienen de común acuerdo a acordar algo que hasta el momento significa para ellos un conflicto,
En principio los escuchamos a ver si es viable, ¿no es cierto? Y en este caso es viable que hagan un convenio de alimento en especie. Y si usted lo presenta para homologación, ¿se lo homologarían? Le doy un ejemplo. En el caso concreto tuvimos en Santa Victoria Este unos alimentos de convivientes separados, donde lo que acuerdan como cuota alimentaria es que el conviviente que se separó, padre de los menores, porque había menores, de ahí que hablamos de los alimentos, iba a cuidar una majada que tenían de chivos 3 veces a la semana. Y mientras tanto la señora se iba a vender lo que ella producía al pueblo más cercano. La pregunta es, supongamos usted hace un convenio de esta naturaleza, ¿se lo homologan en Tartagal? ¿Lo presenta para su homologación y lo homologan? ¿Se lo homologarían? No. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, para empezar, no sé si me optaría por someterlo a una homologación, porque si bien es la manera de vivir de la gente y se tiene que cumplir el convenio, porque así ya venía, digamos, sobreviviendo esa gente, ¿no es cierto?, con el consumo. Si después él no cumple, también se complicaría cómo ejecutarlo. Entonces, por ahí un poco en Defensoría, perdón que ponga, ¿no?, la práctica de lo que por ahí hacemos, es ir como educando, ir como probando los convenios, a ver, después de un tiempo, cuál fue el producto de lo que él logró vender, por ejemplo, de los animales y demás, ir arrimándonos para que cuando lleguemos a un convenio por lo menos podamos tener una cifra o el equivalente a lo que sería un animal o 2, por ejemplo. ¿Pero usted cree que es necesario terminar de cuantificarlo? Si ese es el sistema de vida de ellos, ¿por qué tenemos que traducirlo a lo que nosotros creemos? O le pregunto si usted estima que sería necesario traducirlo, porque de alguna manera buscamos una forma de traducirlo en cuanto, algo que aparenta ser dificilísimo de cuantificar. Pero que no es necesario. Pero por eso... Y sí, lo homologarían. Me llama la atención que usted me diga, bueno, no estoy segura si lo presentaría para homologar. Por eso un poco vuelvo sobre el tema. Y la otra pregunta es si se lo homologarían. Sí. Con prescindencia de que sea este convenio. Cualquier otro convenio. Sí, tenemos casos, sí. Y se lo homologan. Porque aquí en Salta Capital, en una cosa de locos, no los homologan. Sí, en Tartagal citan a ratificar, ¿no? Sí. ¿Está bien? Los convenios sean de mediación, o sea, un convenio que se arribó en Defensoría. Por ejemplo, esto es un acuerdo en la Defensoría, una conciliación, si usted quiere. No estamos hablando de mediación. Conciliación. Lo citan a ratificar y si ratifican y el asesor está de acuerdo, sí se homologa. ¿Usted sabe cómo está funcionando la Defensoría para la cual usted está concursando? Sí. ¿Y qué me puede decir, por favor? Es el mejor equipo de trabajo. Bueno, esta Defensoría para la que yo estoy concursando, yo soy secretaria desde el 2004. Tenemos... Era para ver si se alababa un poquito. Sí, yo quiero alabar al equipo de trabajo por las dudas. No. Está a cargo una doctora que ha concursado y ha quedado ternada para fiscal. No sé la si doctora Rosa Vélez. Sí, la doctora Rosa Vélez. No sé si la han hecho jurar, ya eso es lo que Todavía no tengo claro, ¿no? Pero ha salido, ya tiene el decreto de designación la doctora Vélez, que era la defensora subrogante, porque, digamos, el vacío se produce porque la defensora tiene un problema de salud y terminan pidiéndole que se jubile y se hace el trámite de la jubilación y la cogen el beneficio de la jubilación por un problema que no se encontraba bien ella. Sí, cuénteme. Sí, bueno, la Defensoría... tenemos 5 auxiliares, compañeros de trabajo, toda la gente que trabaja, ¿no? Es bastante solidaria y empática con el público que nos Y disculpe que le interrumpa, ¿y usted haría alguna modificación respecto a lo que vienen trabajando, justamente por lo mismo que usted está ahí trabajando en la Defensoría y es parte del equipo? Sí, yo lo que, ya de cualquier lugar, ¿sí?, como secretaria o como futura defensora, lo que tocara, yo creo que a los auxiliares los capacitaría un poco más en el tema de preparar los proyectos de demanda en acciones, en temas sencillos como pueden ser, por ejemplo, los divorcios unilaterales, por ahí quizás una restricción de capacidad, o las homologaciones están haciendo para
para liberar un poco la mesa de entrada de proyectos de demanda, porque con el nuevo código se ha acelerado bastante. Entonces la verdad que ingresos diarios de documentación para juicio son importantes. Y no obstante siempre tienen que pasar por el visto bueno de la secretaria o de la defensora, porque es una demanda, y en general lo terminamos haciendo las dos, digamos, los proyectos de demanda. Sería conveniente que los chicos de a poco, sobre todo tenemos un auxiliar que está estudiando abogacía, se ponga también en esa tarea como para sacar las demandas, porque la verdad que diariamente entran por lo menos 10 divorcios y de ahí cuidados personal, alimentos también bastantes, aunque si bien vienen de mediación, las que en general vienen con acuerdo de mediación, es muchísima la demanda. Entonces se va armando como un cuello de botella porque hay que dar salida. Entonces ahora ya terminamos el turno, por ejemplo. Entonces todo agosto seguiremos con la misma intensidad, pero en un trabajo interno. Está bien. Gracias, doctora. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias. Doctora, en el examen escrito, uno de los asesoramientos que usted le da a la señora Pérez es que, superado la instancia de este proceso de desalojo que tiene, se haría un juicio de filiación, ¿sí? Ajá. De sus hijos respecto de su anterior conviviente. Bien. Y usted le propone a la señora solicitarle alimentos provisorios, ¿sí? En este caso a los parientes, ¿sí? Analizando ese tema, veo que el código dice clarito que es al progenitor, digamos. En este caso, ¿cómo hace viable ese reclamo? O sea, el código nos habla solo del progenitor. ¿Usted lo hizo? ¿Con qué criterio lo hizo o lo pensó? Porque en este caso le reclamaría a los hermanos, ¿no es cierto? Claro, yo pensaba reclamarle los alimentos por parentesco a los hermanos. Ajá, que pero son durante el trámite, si están ya reconocidos o ya con la acción de filiación con sentencia, comparto con usted, lo puede hacer. Pero aquí, durante el trámite del proceso, porque estamos hablando Estamos hablando de una acción de filiación con Ah. alimentos provisorios, Sí. pero como el código dice que dentro del proceso de filiación se puede solicitar los alimentos provisorios acreditando sumariamente. Sí, pero dice el progenitor, por eso le sí. digo. Es interesante hacerlo a los parientes, pero me parece arriesgado, o sea... Y lo pedimos. Porque imagínense, claro, pero ¿cómo hace para que se interprete ampliamente? Ese es el tema. Haría que, o sea, porque es medio peligroso, digamos, ¿me entiende? Imagínense que mañana viene la exnovia de su hermano y le reclama alimentos a usted por el hijo que tuvo, no sé, ¿me entiende? O sea, lo veo como peligroso, digamos. Yo lo veo como peligroso, ¿no? Claro. Perdone que le interrumpa, ¿tuvo algún caso concreto similar a esto o es algo que usted pensó? No, todavía no tuvimos un caso así. Y otra pregunta que le iba a hacer, y el tema de, está bien por el lado de los alimentos, es una forma de permanecer en la vivienda, ¿sí? La legítima, estos chicos no tendrían derecho a la legítima. Y a futuro, una vez que tenga la afiliación, que ya la daba por ganada, conforme dice, y si son verdad los dichos de la señora... Supongamos, claro. Claro, como en el caso planteaba... O sea que tenemos para rato con esta señora. Sí, aparte en el caso planteaba qué asesoramiento le dábamos a la señora en el mismo momento respecto de ella y de sus hijos. Por eso yo, sin ponerlo, digamos, de que la afiliación iba a ser después de que superemos lo del desalojo, sino como diciendo, bueno, mire señora, por este lado... así como diciendo. Vamos por partes. Bueno, gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias, entonces. Hasta luego, doctora. Bueno, ya estoy con usted, doctora, Sí. porque me están enloqueciendo con contestar. Ahí está. Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensor oficial civil del Distrito Judicial de Tartagal. Dos preguntas, vamos a sacar los pies del plato, porque yo vengo preguntando sobre el examen. Dos preguntas se han venido a la cabeza a raíz de un comentario que me ha hecho la defensora general ayer, entonces quiero preguntar sobre eso. Pongamos, ahora creo que ya no dan más esa autorización, pero antes, para sacar un menor del país,
en el caso, por ejemplo, de padres divorciados, se podía hacer mediante autorización de escribano público o de un asesor de incapaces. Sin embargo, alguna vez que llegó un tema a la Corte, y porque está un poco vidriosa esa parte de la competencia, en caso de urgencia, supongamos que usted está en Tartagal y se le plantea el caso y quieren sacar un menor del país y le piden que usted dé la autorización. Tiene que viajar mañana por X motivo, situación que por cierto se da frecuentemente, ¿no? ¿Qué haría usted ahí? Bueno, las autorizaciones sí o sí las hacemos por mediante el juzgado de familia, es decir, en ese caso, es decir, si es que no se puede hacer por escribano ante ambos papás, que sería la manera más corta en realidad, pero se les da por el juzgado de familia con días y horas hábiles en el lapso que necesita viajar. Es decir, y si el juez de familia le dice qué es lo que ha pasado, que a mí a veces me asombran esas cosas, esos excesos de diligencia, de obstaculización, si el juez de familia le dice, usted no es la competente para gestionar eso, ¿qué hace usted ahí? Por eso la primera opción, la más rápida, es a través de una autorización mediante escribano, que sería de los dos papás, para hacer y salir del país por las cuestiones migratorias. El caso que usted me plantea, que el juez... Es un sábado a la mañana en Tartagal, que es dificilísimo encontrar escribano. Se han ido a pescar los escribanos. No hay escribano en la ciudad de Tartagal. No se ponga colorado, porque estos casos suceden, ¿no? No, sí, el tema es qué pasa en esto, ¿Qué tienen que ser proactivos los defensores en eso, no tienen que entrar en conflicto de competencia. Pero no se pongan nerviosos, yo creo que es competencia, o sea, está fuera de duda que es competencia del asesor de incapaces, porque Salta tiene esas bifurcaciones en el Ministerio Público que están bien, pero ¿qué pasa con los defensores? También tienen que ser proactivos, no tiene que ser proactivo, no recibe ese tipo de... No, a nosotros nos pasa mucho en la bueno, yo estoy como secretaria en una defensoría y muchas veces esas cuestiones de competencia con la asesoría se genera cuando hay menores. Es más, nos pasa por ahí con restricciones de capacidad que van a los papás o alguna cuestión de que van y dicen que hay chicos desamparados y lo que más. Entonces hacemos un contacto con el asesor o algo, y cuando podemos ir, siempre la defensoría trata de ser proactivo en ese sentido y tratar de ver, independientemente de la cuestión de competencia, si es o la asesoría o la defensoría, trata de llevar una solución rápida a la gente para... ¿Y conoce al respecto a la jurisprudencia que existe actualmente en la Corte de Justicia de la provincia con eso? Pues está dividida la jurisprudencia de la Corte, hay una postura mayoritaria donde muchas veces les ha negado legitimación a los asesores, no obstante que los defensores propugnan porque se les reconozca, y hay dos posturas ahí. ¿Conoce eso? No, porque eso es hasta la fecha, ¿no? Claro. Que es un tema para tener en cuenta. Y una última pregunta, en el tema práctico, que es lo que yo estaba preguntando, le vamos a robar una pregunta a la defensora general, pero me preocupa el tema porque dice que hay dificultades serias con esto. Pongamos que se da esta señora Pérez, usted la está representando, o la va a representar o va a consultarla. Pero viene el abogado de la otra parte y le dice, mire, doctora, yo quiero llegar a un acuerdo con este tema. No quiero que sea materia litigiosa. Usted representa a la señora Pérez, yo represento a la otra parte. Llegan a un acuerdo en la defensoría que está a su cargo, usted plasma ese acuerdo en un acta, lo presenta ante el juez de familia de Tartagal, y el juez le dice que ese acuerdo es de ningún valor. ¿Qué hace usted ahí? No, solicito, es decir, a través del acuerdo es lo que estoy planteando, justamente la homologación, porque es decisión de las partes Pero poder después acordar. no se lo quiere homologar.
y solicitaría que se cite una audiencia a las partes para que el juez pueda oír y ver qué es voluntad. El juez le ha dicho que no a la audiencia. ¿Qué hace usted ahí? Bueno, podría plantear un recurso porque estoy en contra de la decisión del juez, en donde no está haciendo lugar a que las partes quieren tratar de acordar y dejar la litigiosidad y poder plantear un acuerdo que sea favorable a ambas partes. Entonces, estoy en contra de esa decisión del juez y planteo un recurso para... ¿Y si el juez no le concede el recurso? Y las dos partes quieren conciliar. De que puede pasar eso. Sí. Y tiene facultades un juez cuando dentro del principio dispositivo para hacer ese tipo de cosas. Es decir, apartarse de la decisión de las partes. Claro, que él diga que él no está de acuerdo con lo que no tiene, porque a veces pasa un poco que es una cuestión de vanidad más que de eficacia, ¿no? Entonces, como la defensora, pongamos que sea una defensora proactiva y que ella gestó el acuerdo, usted le lleva así el acta dice yo quiero que homologue y se acabó el problema, digamos, con eso. Nada más que necesita homologación judicial. Pero el juez es reticente a eso. ¿Puede? Sí, de poder el juez puede decir, apartarse, que de hecho, bueno, vuelvo a ser reiterativo, a nosotros nos pasa mucho con los acuerdos por ahí de mediación en la oficina, que a mí me ha tocado como secretaria ir y plantear y decir, es voluntad de las partes de que quieren acordar porque le quiere pasar alimento, no hay una delegación de responsabilidad parental. Entonces suspendamos la timidez, que lo hagan es una cosa, pero no puede, ¿no? Claro. Ahí estamos. Doctora. Doctora, ¿cómo le va? Yo primero le voy a hacer una preguntita de su escrito que me genera por lo pronto un interés en preguntar. Usted primero desarrolla cómo la asesoraría la señora y termina diciendo, como así también que la acción entablada por la actora se encuentra prescripta. Luego, cuando redacta la demanda, pone un punto que dice prescripción de la acción. Vengo en este acto a plantear la prescripción de la acción de los actores. ¿A qué acción está prescripta? Porque como no lo ha desarrollado, yo puse abajo qué se prescribió, para que me cuente qué se prescribió según su entendimiento. Es que si es considerada una poseedora de mala fe, dentro de las acciones que tiene, las acciones, los interdictos son de 1 año y ella tenía poseyendo más de 2. Entonces, en el caso que sea considerada una poseedora de mala fe, la acción hubiera estado prescripta. Claro, yo cuando leí dije, ¿qué me quiere decir que se prescribió el desalojo? No. ¿Se prescribe el desalojo? No. Claro, porque eso, digamos, faltó desarrollarlo, porque aquí dice, vengo a plantear que la acción está prescrita. Le hago a usted una preguntita, no sé si se le habrá presentado en alguna oportunidad. Un hijo que no era reconocido, lo termina reconociendo. Tiene 12 años el chiquito al momento que lo reconoce. La madre le puede solicitar al padre que se haga cargo de los gastos que tuvo con anterioridad al reconocimiento. Sí, es decir, lo que plantea el nuevo código justamente son los gastos de contribución anterior, que es lo que hizo el sostenimiento. No se nos planteó, pero dentro de la teoría, es decir, lo que plantea el nuevo código y todo lo demás es ese deber de contribución por todo el tema. ¿Y tiene la señora un plazo? Dice, quiero que me pague lo que yo gasté desde el 0 día del nacimiento. Ahora tiene 12 años, con lo cual estaría pidiendo retroactivamente 12 años para atrás. ¿Se recuerda usted si el nuevo código que efectivamente hace referencia a esto menciona algún plazo? Lo que plantea específicamente es también que debe estar debidamente acreditado, es decir, el tema de los gastos, porque ella pide una contribución para que se le resembolse lo gastado en virtud de todo este tiempo en que el niño adolescente no ha sido reconocido.
Más que nada es eso, que el reembolso esté todo Sí, debidamente el tema acreditado. es si es que tiene un plazo o no tiene un plazo. Está claro que algo tiene que haber gastado, porque el chico creció hasta los 12 años, algo debe haber gastado para su mantención. El chico está bien, va a la escuela, va al nivel que le corresponde y todo lo demás. El tema es que el código, la pregunta es, ¿yo puedo ir y pedirle al Señor por los 12 años? Porque yo podría decir, desde el día del nacimiento empiezo, pañales, SM, qué sé yo, Todo la lo leche, con todo lo demás, ¿no es cierto? La pregunta es si es por todo el tiempo o el código trae un plazo. Trae un plazo, no lo recuerdo. Trae un plazo, bueno, no trae un importa, plazo, sí. Trae, No es desde el día cero, trae un plazo, pero sí, no, tiene un plazo de 5 años para atrás, que es lo máximo que podría llegar a pedirle. Yo le hago una preguntita un poco de práctica. Usted que ha estado en violencia como secretaria y ahora está en una defensoría civil. ¿Qué es lo que más le llama la atención de lo que ocurre en el día a día si usted llegara acá a ser ternada y ser elegida como defensora? ¿Qué se le ocurre que cambiaría en la vida diaria del trabajo de la defensoría de acuerdo a la experiencia que usted ya ha tenido hasta ahora? Bueno, esas dos transiciones en mi trabajo, en realidad volcadas a la práctica, como usted dice, es decir, la cuestión de violencia, y más en lo que es el norte, no es un dato menor, las cuestiones de la idiosincrasia dentro de la gente también, pero yo creo que el acompañamiento, es decir, y la escucha activa hacia la persona en los distintos puntos, es decir, como lo planteaba también el doctor, es decir, muchas veces no solamente hacia la litigiosidad propiamente dicha, sino que la gente pueda canalizar y resolver su problema de distintos métodos. Uno de esos puede ser la conciliación, el acta, el acuerdo, y viendo que cada una de las partes, es decir, poniendo centralmente en lo que es la persona a la quien va a ser mi defendida, buscar los canales y medios alternativos para que ella pueda resolver su... Y en la organización de una defensoría en sí mismo, ¿a usted le parece que haría alguna modificación, que como está correcta? Esto quisiera que usted me haga algún comentario. Bueno, yo estoy ahora a cargo en la Defensoría número 2, en la que se concursa la Defensoría número 1. Yo logro ver distintas posiciones, es decir, porque, por ejemplo, en la Defensoría donde nosotros estamos, es un equipo armado, es decir, si bien esta defensoría que se está concursando por ahí tuvo carencia de la cabeza central que viene a ser la defensora, entonces ha venido una transición. En cambio la nuestra, que ya tiene una base sólida, es decir, vemos que el equipo de trabajo, es decir, desde el personal de mesa, desde los sumariantes y todo lo demás, es decir, cuando falta un personal por X motivo, o se retira o lo que fuera, es decir, nosotros tratamos de que se trabaje en equipo, es decir, que todos hagan todos, que vayan rotando, ¿sí? Y que puedan brindar una solución, porque en realidad la mesa de entrada es fundamental por la cantidad de gente que acude. Tampoco se toma por un número X de cantidad de gente, sino que se atiende a toda y cada una de las personas que van mucho más allá del horario y todo lo demás. Me ha tocado a mí estar en mesa, atender personas a través de audiencia, derivarlos, acompañarlos hasta los mismos lugares, porque contamos con un edificio judicial que muchas veces la gente ni siquiera sabe utilizar el ascensor. Entonces vemos que ese acompañamiento desde la primera entrada, desde que la gente ingresa, es muy importante para que se sienta contenida y escuchada en su problema. Bueno, gracias, doctora. Sí, ¿qué tal, doctora? Le hago la pregunta siguiente, dos preguntitas en realidad. Una es, supongamos el supuesto que le dio el doctor Cornejo en cuanto existe un convenio para que, entre ambos padres, para que el menor salga al exterior. En este supuesto, el convenio al cual se ha arribado vía mediación, supongamos, se trata de división de bienes de la sociedad conyugal, donde uno de los esposos dispone de sus bienes, por ejemplo, a favor de sus hijos, y el juez se niega a homologarlo. ¿Es factible esto? ¿Qué recursos usted tendría? Sí, bueno, como vuelvo a reiterar, es factible que se pueda hacer, pero en realidad si está de acuerdo la parte y en realidad es en beneficio de interés superior del niño, es decir, que justamente... Usted pide la homologación, pero el que le niega la homologación es el juez, ¿sí?
¿Les parece? ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer a la luz de la jurisprudencia actual? Sí, de hacerlo lo puede hacer, es decir, como le digo, se conculcarían derechos en cuanto, si ponemos la supremacía de lo que es el interés superior del niño contra otros derechos, es decir, generalmente siempre prevalece lo que es el interés del niño. Y si ambos padres están justamente en pro de beneficiar, si es un bien ganancial, pero para que quede para los niños, Bueno, usted sabe que yo tengo aquí un caso de jurisprudencia de la Sala 5 que justamente dijo eso. ¿Y sabe quién fue la mediadora? Rosa Fabiola Díaz. Así que el juez homologó el acuerdo. Bueno, otro cosito. Respecto al traslado de menores, ¿sí? El caso del doctor Cornejo era hacia el exterior. Ahora, ¿qué sucede cuando los menores se tienen que trasladar dentro de la Argentina? ¿Existe alguna limitación? Es decir, dentro de la Argentina no, Ajá. es decir, se pueden libremente ambos papás. Y supongamos que es un niño pequeño, menor de 13 años, ¿sí? ¿Puede subirse un colectivo y viajar? Sí, justamente, es decir, los pequeños contratos, es decir, la ley hace una equiparación entre menos de 13 y mayor de 13 años, donde lo declara a partir de los 13, es decir, que es adolescente y realiza de por sí pequeños contratos. Dentro de eso está... No, usted sabe que existe una regulación de la Comisión Nacional del Transporte desde el año pasado, donde para asegurar justamente el tema de tráfico de personas, se exige que los niños menores... Pero yo hablaba, doctora, disculpe, por ejemplo, para viajar colectivos... dentro del país, ¿no? Para sacar un boleto de colectivo. Perdón, sí. yo decía, por ejemplo, subirse en un saeta e ir de un lugar a otro. No, yo le digo para trasladarse entre provincia y provincia. No. Sí, de hecho... Sí, disculpe, sí. entendí. Sí. O a Rosario de la Frontera, de Salta, o de Tartagal a Salta. Sí. Claro. Me refiero si usted tiene posibilidades de otorgar este tipo de autorizaciones, su defensoría, ¿me entiende? Sí. El caso del doctor Cornejo era para viajar al exterior. Fuera del país. Lo mío es más simple. Sí, Quiere sí, trasladar de Tartagal a Salta el niño. Supongamos que es un niño de 13 años, de menor de 12 años. Es decir, los papás... Con esta legislación que le digo que ahora, claro, bueno, supongamos que el niño está solo, que tiene que viajar solo. Sí, con autorizaciones de los papás, es decir, podríamos armar un acta en virtud del cual los papás le dan el consentimiento para que él pueda trasladarse del lugar al otro. ¿Y necesita homologación? ¿Qué necesita? ¿Qué requisito necesita? Sí, necesitaríamos que se homologue, es decir, para que tenga efectos no entre partes, sino entre terceros, que en este caso sería la autoridad metropolitana o la autoridad, es decir, de transporte. La empresa colectivo. La empresa colectivo que apenas ingresa, que le pide el documento y si es menor la autorización. Para mí basta que se haga en su defensoría porque usted es un acta. funcionario público y ya con eso basta. Sí, yo le labraría el acta. Exacto, para mí basta eso. Sí. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, no, gracias. Intermedio al intermedio. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Lo que pasa es que se oye mucho mejor con esto. No. Doctor, estamos en la etapa de entrevista para cubrir un cargo de defensor oficial civil del Distrito Judicial de Tartagal. Así es. Dentro de la cuestión teórica, ¿qué requisitos tiene que tener para que tenga efecto jurídico la unión convivencial? ¿Qué requisitos para que tenga efectos jurídicos? Debe estar inscripta. Y bueno, cumplirse los requisitos que prevé el Código Civil, que estos son ser personas mayores de edad, tener un mínimo de convivencia de 2 años y no tener un vínculo, una unión convivencial anterior preexistente que esté inscripta. Ser personas, no tener un vínculo de parentesco, o sea, la unión las personas que estén que vivan en unión convivencial, no tener un vínculo de parentesco en línea recta
en todos los grados y en los colaterales hasta el segundo grado. Y en no tener el vínculo de parentesco por afinidad en línea recta, en todos los grados. Y bueno, luego, como le dije, que esté... ¿Y cómo se pone fin a una unión convivencial? Se pone fin a una unión convivencial por muerte de uno de los convivientes, por el matrimonio de uno de los convivientes o una nueva unión convivencial, por mutuo acuerdo, por voluntad unilateral, debidamente notificada a la otra parte, y por cese de la unión convivencial. En este último apartado se destaca de que entonces tiene que tener como cese de la unión convivencial cuando hay una interrupción temporaria por razones de trabajo, por ejemplo, a los fines de que no sea considerado como cese de la unión convivencial, por el matrimonio de ambos, convivientes. Dígame una cosa, yendo a la compensación, en el nuevo Código Civil y Comercial está previsto el divorcio unilateral. Se va y se presenta cualquiera de los dos cónyuges y presenta una demanda de divorcio. Sí. Junto con eso presenta que no me sale el término ahora, un acuerdo ¿es acuerdo compensatorio? ¿Qué se llama? Pactos reguladores. Pacto regulador. Ahí está. El acuerdo regulador. El acuerdo regulador. Sí. En ese acuerdo regulador se puede plantear también una compensación. Una compensación económica, sí. 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 Cuando uno de los cónyuges presenta el divorcio, el otro puede presentar una contrapropuesta. Otro acuerdo. Otro acuerdo. Perdón, estamos hablando de la compensación económica. No, yo estaba hablando más genéricamente del acuerdo. No, dentro del acuerdo, del convenio regulador, se puede presentarse una compensación económica. En ese caso, el cónyuge, a quien el divorcio le ha ocasionado un desequilibrio manifiesto, que lo coloque, dice, en una situación o en un empeoramiento de su situación, que eso sea causa adecuada tanto del vínculo matrimonial como de la ruptura, puede pedir una compensación. Esa compensación, ¿cómo se fija? Esa compensación se fija o en una renta periódica o en una prestación única, y excepcionalmente, dice el Código, se la puede fijar por un plazo indeterminado. ¿Cómo se paga? ¿Se paga en dinero o se paga con el usufructo de bienes, o por la forma que acuerdan las partes o que decida el juez? Ahora, cuando no hay un acuerdo entre las partes, entre los esposos o los cónyuges, no hay un acuerdo en el convenio regulador, el juez lo va a fijar. Para eso va a tener en cuenta, va a determinar el monto y la procedencia, va a tener en cuenta algunas pautas que están expresamente establecidas en el Código Civil. Dígame una cosa, ¿y el juez puede decretar el divorcio sin pronunciarse sobre el acuerdo regulador? Sí, porque bajo ningún punto de vista se suspende el dictado del divorcio. Toda esa cuestión va a ser resuelta por medio de una cuestión por aparte, por un juicio por aparte, pero bajo ningún punto de vista. Es lo mismo que cuando no se está de acuerdo sobre algunos aspectos del convenio regulador o sobre el convenio regulador en general. Muy bien. Doctora. Doctor, Sí, doctora. ¿cómo le va? Yo le quiero Buen hacer... día, doctora. ¿Cómo anda usted?
Después le voy a preguntar cómo anda embarcación, cómo anda Bueno. así para que además Ahora vamos a empezar al revés, así usted se tranquiliza. Ahora sí. Cuénteme, a ver, ¿cómo anda embarcación? Cuénteme si usted saliera ternado y fuera elegido como defensor a partir de Sí, la experiencia doctora. que usted ha tenido, porque le contemos al doctor Cornejo y a los integrantes, el resto de los integrantes del Tribunal Evaluador, que usted empezó a trabajar en Tartagal como colaboración de la defensoría que hay en embarcación. Sí. En razón de la distancia, cuéntele un poquito qué hacía, doctor. Sí, ingresé como profesional el 19 de septiembre del año pasado, tengo grabada la fecha, como profesional contratado, principalmente por recomendaciones de la doctora, eran para ayudar al doctor Frías en la realización de los sucesorios y como colaboración para la Defensoría Multifuero de Embarcación. Yo soy de embarcación, desde septiembre iba y volvía todos los días, sin ningún problema porque lo hacía con gusto. Y bueno, ahora en junio, por razones de maternidad de una secretaria letrada de la Defensoría de Embarcación, fui afectado como en reemplazo de ella durante el periodo de maternidad que estoy, pero bueno, gracias a Dios estos últimos días recibí la notificación que ya estoy en planta permanente. ¿Y qué hacía? ¿O qué es lo que a usted le llama la atención de lo que le ha tocado hacer a partir de su experiencia? Porque usted antes ha sido profesional de la matrícula. Sí, ¿Qué es lo que le llama la atención en esa diferencia? ¿Cómo se encaran las cosas? ¿La defensoría es exactamente igual? No, es totalmente, de mi punto de vista es totalmente distinto. Uno, principalmente por la afluencia de gente, por la cantidad de gente, y que ahora lo estoy sintiendo mucho más en embarcación, porque cuando estaba ahí en Tartagal, yo un poco dependía del asesor itinerante, que es el doctor Frías, y si bien se atiende al público, no es tanto como en embarcación. Y la diferencia principalmente es por el tema de la afluencia Y si usted llegara a ser ternado y fuera defensor, ¿cómo se le ocurre a usted que organizaría la defensoría? Usted tiene, disculpe, voy a volver atrás, ¿tiene claro qué defensoría está concursando, en qué estado se encuentra? Tengo totalmente claro, doctora, como yo esa vez que mantuve una entrevista con usted, principalmente, no es mucho la distancia, pero yo ya tengo pensado y ya incluso he hablado con mi familia, principalmente mi señora, mis hijos son chicos todavía, de que yo, si tengo que irme a vivir, me voy a vivir a Tartagal. De todos modos, son 90 kilómetros que yo lo hice durante 7 meses. ¿Y cómo organizaría la defensoría? Disculpa que le interrumpa. Sí, no, vamos ya a lo estrictamente técnico. La defensoría, por lo que vi yo en Tartagal, yo la organizaría del mismo modo. ¿Por qué? Porque particularmente la defensoría para la que se está concursando tienen el personal con que cuenta, lo que vi en la primera impresión que me dio cuando empecé, es un personal altamente capacitado, que con alguien con atención al público, como hay, con los sumariantes que se dividen el trabajo de los expedientes de acuerdo a una numeración, los números 1, 2 y 3, supóngase, para determinado... ¿Usted no efectuaría ninguna modificación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Se puso a pensar o capaz que no pensó? Perdón, si efectuaría alguna modificación en la tarea diaria del trabajo. No, sinceramente le digo, de acuerdo a lo que vi yo y la forma en que trabajaron, no. Bueno, entonces ahora me voy a hacerle dos preguntitas. Una, usted que ha ejercido la profesión, dentro de las pruebas, usted ha puesto prueba confesional cuando redactó la demanda.
Dice, del actor deberá absolver posiciones a tenor del pliego de posiciones que en la etapa procesal oportuna se adjuntará. ¿Usted utilizaba normalmente esta prueba cuando ejercía la profesión? Sí, la usaba, pero... ¿Le da buenos resultados? ¿Le parece a usted que es una prueba? No. Usted sabe que hay toda una... Hay todo un movimiento, hay toda una teoría, como quiera llamarlo, que entiende, si bien empieza un poco más en el ámbito laboral, pero yo creo que es extensivo a todos los ámbitos del derecho, que quizás la confesional no es una prueba, que es una prueba que podría llegar a suprimirse. ¿Qué opina usted? ¿Y por qué le parece que sí? ¿Por qué le parece que no? Extiéndase un poquitito sobre esto, a ver, quisiera yo saber. Después le voy a dar mi opinión. Sí, yo en realidad... yo acostumbraba a poner este tipo de prueba a los fines únicamente de ver cómo se iba desarrollando el transcurso del proceso. Por ahí incluso hubo muchas veces que desistí, incluso en la misma audiencia, muchas veces llegué a desistir de... ¿Pero por qué desistía? Si lo ofrecía, ¿por qué desistía? En definitiva, quiero que usted me haga una pequeña valoración de cuál es su opinión, o por qué es positiva, o por qué es negativa la prueba, la confesional. No, para mí es positiva, en el sentido de que de la audiencia y de la confesión puede surgir algunos elementos que resulten favorables para mi defendido. Ha pasado y me ha pasado muchas veces que en una audiencia el demandante haya reconocido de manera involuntaria algo que no tendría que haber reconocido. Bueno, yo quiero darle mi opinión. Sí. Yo tengo muchos años de ejercicio de la profesión antes de llegar a esta, y no voy a decir por una cuestión de coquetería femenina cuántos años. Sí. Solamente le voy a decir que cumplí 25 años cuando todavía estábamos allá en la Sarmiento y Belgrano, o sea que pasó un tiempo. Para mí la prueba más inútil de todas es la prueba absolutamente que lo único que hace es darle la posibilidad a la persona de venir a decir lo que se omitió decir o lo que fueron analizando a lo largo del juicio con la contestación de la demanda, que podía ser positivo, es decir, como que le estoy dando otra chance u otra posibilidad de decir cosas que quizás no se dijeron antes. Yo no la usaba nunca. Le vuelvo a decir, ejercí muchos años, fui lo que nosotros llamamos abogados de litigantes, muchos años, y no lo usó nunca, pero era una pregunta, cada uno tiene su pensamiento a partir del ejercicio de la profesión. Como le dije, yo tuve en algunos juicios en donde por ahí no tenía muchas pruebas y sin embargo vino el actor y me reconoció algo y pude salvar. Sí, está bien, por eso le doy, son opiniones, está bien. Son Sí. experiencias. Y le hago una última preguntita nada más. Fíjese, cuando usted, a mí me gusta la contestación que hace, cuando usted hace defensa de la posesión termina diciendo, teniendo en cuenta principalmente el tiempo de la posesión de Elisa Pérez, la acción adecuada sería la de reivindicación. Sí. ¿Pero a usted le parece bien asesorarlo a la otra parte? Sí, ¿Cómo está mal. No, reconozco, ahora en este preciso momento me estoy dando cuenta de que usted tiene que negar si has hecho mal esto tengo este derecho, pero jamás tiene que decirle vos debías haber dicho esto. Me estoy dando cuenta, claro, porque de que la estuve asesorando a la parte. Claro, en realidad no tiene sentido que en su contestación de demanda usted ni siquiera ponga una frase que asesore a la otra parte, más allá de que tiene toda la razón, lo plantee o no lo plantee es otra historia, pero me parece que usted en su caso como defensor no tiene que tener un dispendio de tiempo en asesorar lo que debería hacer el otro. Usted debe limitarse lo que, doctora, lo que usted tiene que hacer. Tiene toda la razón. Gracias, doctor. No, ¿qué dice?
El desalojo que se había planteado en el caso se tramita por ser una cuestión civil en Juzgado Civil y Comercial de Tartagal, supongamos, ¿sí? Pero usted propone aquí como asesoramiento a la señora Pérez que le solicitaría, en este caso calculo que al juez de familia, porque hay fueros separados en Tartagal, la atribución de la vivienda familiar. ¿Sigue sosteniendo ese asesoramiento? Reivindicación ya no. Ya no, porque después me puse a ver. En el caso de había una unión convivencial. En el supuesto caso de que se la hubiera atribuido a la vivienda, luego me puse a ver detenidamente, el plazo máximo que se puede atribuir a la vivienda es por 2 años. Y por lo tanto ya había pasado los 2 años. Y otro tema, se puede atribuir, un juez de familia puede atribuir la vivienda de un inmueble cuyo conviviente fallecido no dejó de ser, de tener un derecho real, porque recuerde ser el usufructuario. Perdón, ¿cómo? Claro, Morales tenía el derecho de usufructo, nada más, era su único derecho real, o sea, el conviviente de la señora, él su se homónimo. Eso Morales ya se asustó, claro. No es usted, no se preocupe. No es usted, no. Bueno, él muere y se extingue el derecho de usufructo. Es decir que el conviviente fallecido de la señora Pérez ya no tenía ningún derecho al momento de que usted la asesoraba, ¿me entiende? Porque el usufructo se extingue, digamos, ni siquiera pasa a los herederos, se transmite. Entonces, puede el juez de familia, supóngase que esté dentro de los 2 años. Usted me pone como obstáculo los 2 años, comparto, lo dice la ley. Pero supongamos que estamos dentro de los 2 años. ¿Podría pedir la atribución de la vivienda sin que en ese momento ya, como le digo, Morales no era titular registral, no era ni condómino, ni tenía el derecho real de dominio? ¿Qué piensa usted? No sé. Para mí... Porque eso es lo que van a decir la ex mujer de Morales y los 2 hijos. No, para mí no se puede porque hay un titular. O sea, Morales falleció, se extinguió el derecho que tenía. Sí, hay un titular, un titular dominante. Claro. Bueno, eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, un gustazo. Hasta luego. Hola, doctora. Buen día. ¿Cómo le va? Por la pensión en ANSES, por el resto... Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensora oficial civil del Distrito Judicial de Tartagal. Yo estoy preguntando sobre los exámenes. Acá, en el caso práctico, usted pone que han llevado a cabo una unión convivencial que cesó con el fallecimiento, pero que es una unión convivencial no registrada. Entonces, ¿cómo sería la cuestión ahí desde el punto de vista de los efectos jurídicos? Bueno, en el caso particular del caso práctico, la unión convivencial, si bien cumplió los requisitos de tener un proyecto de vida en común, de que fue pública, notoria, no era singular porque subsistía el vínculo de uno de los convivientes con otra persona que luego es la que reclama el desalojo de la vivienda. Para mí, desde el punto de vista del Código Nuevo, esa no podría ni haberse registrado como unión convivencial, a pesar de que, bueno, públicamente cumplía con los otros requisitos. Por lo tanto, no se beneficiaría de este nuevo instituto que es el nuevo registro, digamos, con el Código Civil nuevo. O sea, para mí en sí no era una unión convivencial y no podía solicitar la atribución de la vivienda, y por eso en el caso práctico yo la asesoré a la señora desde otro punto de vista, porque subsistía el vínculo con la otra persona.
Usted sabe que hay un fallo famoso de la Corte Suprema, famoso por los personajes, que se llama Juana Ibarguren contra sucesores de Juan Duarte. Y hubo una ley que era la 14394 que quedó nada más que la parte de ausencia con presunción de fallecimiento, hasta ahí nomás, donde se regula por primera vez. ¿Sabe de quién estamos hablando sí, o no? Sí, sí, sí. ¿Quién era Juana Ibarguren? Era la madre de Eva Perón. Sí. Por eso Duarte. Es exactamente este caso. Sí. Es ese caso. Y que se le niega vocación hereditaria a Juan Ibarguren, y después de casi 40 años de litigio fallan a favor de Juan Ibarguren, que todo esto ya estaba muerto. Pero bueno, ahí hay una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es Cristina Álvarez Rodríguez, que es una de las herederas del tema que bueno, por distintos avatares transcurrió, ¿no? Entonces ahí no existía la unión convivencial y era el régimen concubinario anterior, pero si no está registrada la unión convivencial, he visto distintas opiniones en los comentarios que se están haciendo al Código Nuevo. Por supuesto, hay una postura totalmente dogmática que dice que si la unión convivencial no está registrada, no hay unión convivencial. Pero hay un sector de la doctrina que es muy interesante, la postura que tiene. La gente no tiene por qué saber alguno de esos requisitos legales que dice que la unión convivencial, a los fines de la vocación hereditaria, aún de hijos no reconocidos, se podría probar por otros medios. ¿Usted qué opina ahí? Sí. Que en este caso, porque dice acá, claro, los chicos no están reconocidos. No, los chicos no están reconocidos. A mí me parece que son dos situaciones independientes. O sea, por un lado, la situación de la conviviente, que es sobre ella, digamos, la que se plantea el tema de la unión convivencial, y por otro lado, lo de los hijos no reconocidos. La conviviente, o sea, desde mi punto de vista, de lo que yo he podido leer, no tendrían ni vocación hereditaria, porque incluso en la modificación del Código Civil no se aceptó, pudiendo, bueno, como usted dice, hay parte de la doctrina que dice que era la oportunidad de darle vocación hereditaria a la conviviente, no se le ha otorgado vocación hereditaria, reconociéndosele el único derecho, la atribución de la vivienda, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos. Entonces, en este caso particular, yo considero que los hijos pueden pedir, incluso si son extramatrimoniales, no reconocidos, pueden pedir y probar su vocación hereditaria por otra vía. La conviviente no tendría ni vocación hereditaria, y en el caso ni siquiera la facultad de solicitar la atribución de la vivienda, por un lado, vuelvo a insistir, porque no está debidamente registrada ni configura una unión convivencial de acuerdo a lo que establece el Código Civil, y además porque ha cesado, digamos, el plazo, ha pasado el plazo de los 2 años desde que cesa la convivencia, porque el causante ha fallecido hace más de 2 años. Entonces, la señora no tendría posibilidad de obtener lo que ella está buscando, para mi punto de vista, que es permanecer en el hogar convivencial que ha compartido con este hombre 15 años y en el cual viven sus hijos menores de edad actualmente. O sea, para mí no, desde ese punto de vista no sería, por más que conozco que existe una parte de la doctrina que les reconoce, es por ahí la doctrina minoritaria, y estaríamos, no sería el momento ni el camino para obtener el resultado más importante que yo percibo en este caso, que es permanecer en la vivienda. Recientemente, les recomiendo para que lo vean después, porque es interesante las dos posturas que hay ahí. Hay un fallo de la Corte de Justicia de Salta, donde justamente se da, por a raíz de un litigio sobre bienes, de un matrimonio celebrado en la Argentina y divorciado hace más de 30 años, y de un matrimonio celebrado en el exterior antes de la ley de divorcio
divorcio de la Argentina. Entonces hay un sector de la Corte que reconoce que únicamente el matrimonio que se había celebrado en Argentina hace 30 años es válido para transmisión de bienes y desconoce a los sucesores del otro matrimonio celebrado en el exterior, ¿no? Sí, es el del matrimonio celebrado en Uruguay. Exactamente. Sí. ¿Voto en disidencia? También. Sí. Doctora. ¿Cómo le va, doctora? Bien. Yo quiero primero hacerle una preguntita respecto a la forma como usted ha resuelto cuando se le ha dicho que redacte una demanda. Una contestación de demanda. Perdón, una contestación de demanda, disculpe el error. Lo primero, voy a empezar, usted plantea una medida cautelar, Sí. pero no la plantea en el juicio de desalojo, la plantea por aparte. Sí. Supongamos que le hacen lugar a esa medida cautelar y ¿qué hace después? Les dé una cautelar de prohibición de innovar. Yo ahí, como requisito de la... No, le han hecho lugar. Sí, Le ya hacen me lugar hicieron- y la dejan a la señora. Sí. Estimo que la prohibición de innovar es que no la saquen. Sí. La dejan a la señora. Ajá. ¿Y Y tengo que iniciar el principal dentro del plazo legal, cuál es el plazo legal? 30 días. ¿Y cuál sería el principal que iniciaría? Yo iniciaría acción de filiación post-mortem, reclamación de filiación post-mortem, que si bien yo la recombine junto con la contestación de la demanda... Ahí va mi otra pregunta. Ahí va mi otra pregunta que me llamó la atención, sobre todo que usted viene del ejercicio de la profesión, que reconvengan un desalojo por acción de filiación. ¿Usted cree que le prosperaría? Teniendo en cuenta, disculpe, que en Tartagal tienen juzgado de familia y juzgados civiles y comerciales, ¿no? Dentro de lo que yo en ese momento, cuando lo planteé, dentro de la estrategia procesal que yo pensé para esta situación en particular, me pareció que si bien jurídicamente no es lo correcto, porque debería plantearlo por separado y haber planteado el desalojo, o sea, la contestación de la demanda, una defensa de la posesión más que la reconvención, esto me daría tiempo a mí para que, o sea, lo que yo quiero y entiendo que mi clienta quiere es permanecer en la vivienda. Entonces, para que ella permanezca en la vivienda hasta que se dirima la competencia civil y de familia, me va a dar un tiempo más para de alguna manera garantizarle el derecho de habitación a ella. O sea, si bien yo creo que el desalojo no prosperaría, o sea, ¿Por qué no prosperaría? Porque la señora tiene la posesión efectiva del inmueble por más de 10 años. Primero. ¿Y no le parece que eso podría haber sido materia de la reconvención? Sí, yo lo pensé como materia de la reconvención, pero como le digo, dentro del... no hubiera prosperado, pero la señora hubiera tenido, la señora Pintos creo que era, no recuerdo. No importa, la actora le llamemos, yo tampoco me acuerdo. Usted se refiere a la actora, ¿no sí, es cierto? la actora, porque la luego demandada de es su que- clienta, su asistida. Exactamente. La autora y los hijos mayores de edad reconocidos hubieran tenido más rápido la posibilidad de plantear otra acción que hubiera sido más efectiva y obtener el desalojo. En cambio, de esta manera, el tiempo que lleva a separar las acciones, el fiscal determinar cuál es competente y radicarse en el juzgado de familia, me daría un poco más de plazo para la señora. Y si usted, a mi modo de entender, las pruebas que ofrecí en la contestación de la demanda eran suficientes como para probar la posesión. Entonces yo me aseguraba ganar la posesión con la contestación de la demanda y ganar tiempo. Pero usted con no el la otro. plantea la posesión, eso es un poco lo que yo no entiendo de su contestación de la Sí, demanda. puede ser que le falte fundamento, yo luego lo A mí leí, me pero parece- me enfoqué mucho en la prueba, creo yo. Me parece que usted se fue por el tema de reconvenir planteando acción de reclamación de filiación y lo que no hizo fue la posesión, Sí. que realmente esta era la historia, porque yo le hago al revés. Usted gana el tiempo, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto?
Y después, ¿cuándo va a plantear el tema de la posesión? Perdón, me estoy yendo al micrófono. ¿Cuándo plantearía lo de la posesión? Yo la supuse planteada a la posesión en las pruebas, porque si bien la contestación de la demanda es fundamental para la traba de la litis, en la prueba, digamos, nosotros le damos las herramientas y el fundamento al juez para determinar cuál es la realidad o el derecho aplicable. Entonces yo en la sí, pero prueba, discúlpeme que yo la interrumpa, pero a usted les rechazan el planteo de acción de reclamación de filiación, no va a llegar la prueba jamás. Me rechaza la reconvención y me separa el juicio, pero la contestación de la demanda lo va a tener por contestada la demanda. Yo creo que lo tiene que tener por contestada la demanda y rechazar la reconvención y tenerla por no presentada, pero la demanda se contestó, creo. No, sí se contestó, porque usted contesta la demanda. El tema es que justamente a mí me parece en su redacción, yo no sé si le faltó tiempo o qué pasó, que en esa contestación de demanda lo que usted no pone es lo que está diciendo acá, que es el tema de la posesión. Sí, yo lo que recuerdo, sí, tiene razón. Que evidentemente era el leitmotiv de la contestación. Es decir, la señora era poseedora de este inmueble, nunca antes le habían reclamado nada. Yo le hago una preguntita. Usted viene de la calle. ¿Conoce el tema que se daba por utilizar un término poco jurídico? ¿Conoce un tema que es frecuente en las defensorías que se llama intereses contrapuestos? ¿Sabe a qué se refiere eso? Intereses contrapuestos, ¿usted se refiere a cuando concurren las dos partes a recibir asesoramiento en la defensoría? Podría ser por eso, porque el tema intereses contrapuestos en el ámbito de las defensorías es como el pan nuestro de cada día. Porque bien le pudo haber pasado a usted que en este mismo ejemplo ambas partes podrían eventualmente haber sido asistidas por la defensoría. Supongamos, para que no tengamos problema de un tema de capacidad económica, que la actora en realidad era propietaria de 1/10. En su carácter de condómina de 1/10 iniciaba esto. Entonces, ¿por qué le hago esa modificación? Para que no tengamos el obstáculo de que la persona tenga determinada cantidad de ingresos que sean una valla para llegar a la defensoría. ¿Sabe qué son los intereses contrapuestos o qué se imagina usted que son los intereses contrapuestos? Mira, así como usted me lo plantea, doctora, yo me imagino que se presentan las dos personas en la defensoría número 1 y en diferentes tiempos, digamos, reciben asesoramiento del mismo defensor. Una vez que se percibe esta situación, me imagino que el defensor dice, bueno, voy a iniciar contra esta persona que ya ha sido, que no debería suceder porque yo he visto que cargan los datos y que cuando van a cargar los datos le preguntan contra quién es y ya les sale en la pantalla que ya ha recibido asesoramiento. Me imagino que no sucede, pero si llegara a ocurrir, como nos sucede a los abogados en la calle también, nosotros debemos manifestar que no podemos seguir asesorándolo porque ya hemos asesorado a la otra parte y que concurra a la otra defensoría o enviárselo a la otra defensoría. O sea, para mí lo correcto es manifestarle que ya conoce del otro lado y sugerirle que vaya al otro defensor. Sí, efectivamente es eso. Los intereses contrapuestos son cuando las mismas partes o de repente en el transcurso del proceso usted puede haber atendido a la señora que igual al caso sucede que recién cuando comienza a desarrollarse se da cuenta que el actor y también había sido atendido por usted, porque en un primer momento no lo advirtió o era de vieja data y esto es lo que se llama los intereses contrapuestos. Pero lo que pasa es que normalmente no se utiliza el término intereses contrapuestos como lo es en la defensoría. Gracias, doctora. Muy bien, doctora, que le vaya bien. Eso es todo. Sí, Bueno. su oficina no haga ¿Quiere más. más? No, por supuesto. ¿Quiere más? No, bueno, muy amable, gracias. Gracias a usted. Otra recana, un Rottweiler eso. Hasta luego, María.